El humor puede ser definido como la emoción penetrante y mantenida que da colorido a las percepciones del mundo. Otra concepción del humor es la sumatoria de emociones y sentimientos que están presentes en la conciencia del individuo en un determinado momento. Finalmente, una última definición de humor es el estado de disposición básica, difusa y prolongada de la afectividad. En resumen, el humor son todas las emociones tanto positivas como negativas que vive un individuo. El trastorno del humor se define como una condición clínica en la cual existe una perturbación del humor, ya sea de tipo depresivo o manía. La clasificación de los trastornos de humor se dividen en trastorno depresivo, trastorno bipolar y trastorno ciclotímico. Los trastornos depresivos pueden ser divididos a su vez en mayor y distímico. Los trastornos bipolares pueden ser de tipo 1 o maníacos o de tipo 2 hipomaníaco. Si realizáramos un gráfico siendo la línea central el humor normal, todo lo que está para arriba sería humor positivo o manía y lo que está bajo la línea sería tristeza o depresión. De esta forma, en el trastorno bipolar de tipo 1 se observa que el paciente presenta manía plena o estados de alegría y euforia exagerada, así como estados de depresión plena. En el trastorno bipolar de tipo 2 o hipomanía observamos que la intensidad de las variaciones es menor que la registrada en el tipo 1, es decir, vemos estados depresivos y estados de manía, pero los niveles registrados de cada estado son mucho menores que aquellos que ocurren en el desorden bipolar de tipo 1. En la depresión no se observan estados de manía o sentimientos positivos. La curva del gráfico va a aparecer bajo la línea de humor normal, pero con estados intermedios normales. En la distimia se observa que el paciente constantemente está bajo un estado de humor negativo. Sin embargo, estos no son tan pronunciados como la depresión. Las causas de la depresión son multifactoriales. Por ejemplo, factores psicológicos como la capacidad de lidiar con el estrés, también abuso o negligencia en la infancia, traumas infantiles que pueden ser uno de los factores desencadenantes de los estados depresivos, ausencia de la figura materna y algunas pérdidas como despidos, muertes o separaciones. También son causa de la depresión los factores ambientales, como el uso de sustancias psicoactivas que van a alterar el metabolismo neuronal, la alteración de ritmos biológicos, de la frecuencia cardíaca, del metabolismo en general, estilo de vida errático y eventos precoces como muertes. Existen los factores biológicos como la alteración del sistema límbico que va a desencadenar el desequilibrio de las aminas biogénicas, las alteraciones endocrinas hormonales, anormalidades en el sueño tales como el insomnio o hiperinsomnia y la alteración del ritmo circadiano. Finalmente encontramos los factores hereditarios como la genética. Enfocándonos en los trastornos que conducen a un estado depresivo, el primer síntoma se caracteriza por el humor deprimido, es decir, bajo la línea del humor normal y o en la pérdida de interés en prácticamente todas las actividades. Todo ser humano en algún momento de su vida sufre de depresión. Sin embargo, lo que diferencia a esta enfermedad es que el periodo de desinterés en todas las actividades se prolonga a por lo menos 2 semanas. Adicionalmente, se observan claramente el acompañamiento de por lo menos 4 de estos síntomas, tales como por ejemplo insomnio o hiperinsomnia, o sea una falta o un exceso de sueño, sentimientos de desvalorización o exceso de culpa, fatiga o falta de energía, reducción de la capacidad de concentración o razonamiento, alteración significativa del apetito o peso, retardo o agitación psicomotora y finalmente pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. En la mayoría de las ocasiones, la depresión es subdiagnosticada y consecuentemente es subtratada, lo cual es un problema. En la caricatura vemos una mujer que presenta algunos síntomas de depresión, quien es subdiagnosticada por diversas especialidades médicas. La mujer dice al médico: «Doctor, estoy llorando mucho, estoy sin ánimo para nada. ¿Será que sufro de depresión?». El endocrinólogo responde: «No creo, usted debe tener algún problema en la tiroides
y por eso usted subió de peso y está desmotivada. Luego va al psicólogo y este le dice: no creo, usted está llegando a los 50, los hijos dejaron el hogar y el matrimonio quizás perdió interés. El médico general dice que no cree. Ella necesita tomar vitaminas para detener la acción de los radicales libres en el organismo. El ginecólogo dice: no creo, usted está entrando en la menopausia y debe hacer terapia de reposición hormonal. El cardiólogo dice: no creo, usted ganó algunos kilitos, el colesterol debe estar alto y necesita hacer ejercicios y dieta. El problema con el subdiagnóstico de la depresión es que quien no recibe un tratamiento adecuado la primera vez tiene un 50% de posibilidad de presentar nuevamente una crisis depresiva. Si se repite, entonces tiene un 70% de presentar un cuadro depresivo por tercera vez y un 80% de un cuarto y finalmente 90% de un quinto episodio de depresión. Las personas desarrollan depresión debido a que poseen un desequilibrio en la concentración de algunos neurotransmisores. Estudios han demostrado que las emociones son controladas por 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina. Su equilibrio cambia generando los estados de ánimo adecuados según la ocasión. Cuando estos neurotransmisores sufren una disminución en sus niveles, las personas normalmente desarrollan estados depresivos. A partir de este hecho se desarrolló la teoría monomínica de la depresión, la cual partió desde la observación de la acción de otros fármacos sobre el humor o sentimiento de pacientes. 3 fármacos que no son antidepresivos presentaron cambios en los estados de humor. Estos fueron la imipramina, la iproniazida y la reserpina. A partir de la observación de la acción de estos 3 fármacos, se planteó las bases biológicas de la depresión. La imipramina es un agente antipsicótico. Sin embargo, las personas tratadas con este activo presentaron una acción antidepresiva. La imipramina bloquea el transporte de serotonina. La serotonina, cual alcanza la hendidura sináptica, es recapturada por la neurona serotoninérgica y luego degradada por la monoaminoxidasa. Con el bloqueo del transportador presináptico de la serotonina, el neurotransmisor queda más tiempo en la hendidura sináptica, aumentando su tiempo de acción. Fue planteado entonces que al bloquear la recaptura de la serotonina, esta debería poseer un papel importante dentro del desarrollo de los estados depresivos. El segundo fármaco fue la iproniazida, el cual es un fármaco antituberculoso que inhibe la acción de la monoaminoxidasa. La inactividad de la monoaminoxidasa trae como consecuencia la inhibición de la degradación de serotonina, noradrenalina y dopamina. La reserpina es un agente hipertensivo, la cual presenta una acción depresiva. La reserpina impide el almacenamiento y liberación de vesículas de noradrenalina, así como la contracción de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el aumento de la serotonina y las otras monoaminas producían un efecto antidepresivo y que el bloqueo de la liberación de estas producían estados depresivos, se concluyó que el desbalance de la serotonina, noradrenalina y dopamina van a manejar los estados de ánimos de la persona. Las funciones principales de la noradrenalina son la atención, motivación, placer y recompensa. Por ejemplo, uno de los síntomas de la depresión es la falta de atención. La dopamina está relacionada con los estados de alerta. Finalmente, la serotonina está involucrada con los estados obsesivos compulsivos. La serotonina y la dopamina en conjunto están involucradas con la ansiedad y se postula que las 3 están involucrados con los estados de humor. Los déficits de noradrenalina y serotonina están involucrados con los estados depresivos y los superávits de esos mismos están involucrados con los estados de manía. Cabe considerar que los estados depresivos pueden ser consecuencia de una alteración en el número, deficiencia o desensibilización de los receptores para los neurotransmisores involucrados en las emociones.
La serotonina liberada en la médula espinal controla la percepción del dolor, regulación visceral y el control motor. En el proencéfalo modula el humor, la cognición y la función endocrina. La noradrenalina liberada en el sistema nervioso central controla la vigilancia, la respuesta al estrés, las funciones neuroendocrinas, el control del dolor y las actividades del sistema nervioso simpático. Esto demuestra que la eficiencia en la producción de estas monaminas pueden estar relacionadas a múltiples síntomas típicos de los estados depresivos. Para recordar cómo funciona el metabolismo de la serotonina, noradrenalina y dopamina, observamos una neurona serotoninérgica en la cual tenemos transportadores de triptófano que lo trasladarán al interior de la neurona y luego será transformado en 5-hidroxitriptófano por la enzima triptófano hidroxilasa. Luego va a sufrir la acción de la enzima L-amino aromático descarboxilasa para convertirse en 5-hidroxitriptamina o serotonina, que es transportada al interior de la vesícula sináptica por transportadores del tipo VMAT. Bajo el estímulo de un potencial de acción, esta serotonina va a ser liberada en la hendidura sináptica y va a alcanzar a los receptores postsinápticos que propagan el potencial de acción y receptores presinápticos que son autorreceptores o receptores inhibitorios que van a impedir, bloquear o reducir la liberación de más serotonina en la hendidura sináptica, o pueden ser recaptados a través de los transportadores SERT específicos. La serotonina internalizada puede ser realmacenada o degradada por la monoaminoxidasa, la cual genera a metabolitos inactivos. Las neuronas noradrenérgicas poseen transportadores de tirosina que se transforma en L-dopa y posteriormente en dopamina. Esta es transportada a la vesícula sináptica por el mismo transportador VMAT. Sin embargo, dentro de ella, la dopamina es transformada en noradrenalina. Igualmente que las neuronas serotoninérgicas, aquí el potencial de acción va a iniciar el vaciamiento de las vesículas con noradrenalina a la hendidura sináptica. Esta noradrenalina puede llegar a receptores postsinápticos propagando el impulso nervioso. En neuronas presinápticas, la noradrenalina se une a receptores autorreguladores que controlan la liberación del propio neurotransmisor, o puede ser recaptada por los transportadores NET específicos. En el interior de la neurona, la noradrenalina puede ser realmacenada en vesículas presinápticas o degradada por la monoaminoxidasa a metabolitos inactivos. Los principales receptores postsinápticos de estas monoaminas son, para la noradrenalina, el receptor alfa-1 excitatorio, que activa a la enzima fosfolipasa C, que escinde el fosfatidil bifosfato a inositol trifosfato y diacilglicerol. Los receptores beta 1 y 2 también son receptores excitatorios, pero activan la adeninato ciclasa y aumentan los niveles de AMP cíclico. Los receptores alfa 2 son inhibitorios y su activación produce el bloqueo de la adenilato ciclasa. Estos normalmente son encontrados en las neuronas presinápticas y reducen los niveles del AMP cíclico. Los receptores serotoninérgicos pueden ser del tipo 5-HT1, subtipos A, B, D, E y F, que son inhibitorios y bloquean la actividad de la adenilato ciclasa y consecuentemente los niveles de AMP cíclico. Los receptores 5-HT2 de subtipo A, B y C son excitatorios y actúan como el alfa-1 noradrenérgico, activando la enzima fosfolipasa C, que escinde el fosfatidil bifosfato a inositol trifosfato y diacilglicerol. El 5-HT3 es un canal iónico que, al ligarse la serotonina, se abre promoviendo la entrada de iones y la despolarización de la membrana. Por lo tanto, también es un receptor excitatorio. Los receptores 5-HT4,
5-HT6 y 5-HT7 son receptores serotoninérgicos excitatorios que activan la adenilatociclasa, como en el caso del beta 1 y 2, y aumentan los niveles de AMP cíclico, por lo tanto también son receptores excitatorios. El neurotransmisor más conocido responsable en los procesos depresivos es la serotonina. Sin embargo, existen diversos receptores serotoninérgicos que presentan diferencias en sus mecanismos de acción y localización, lo cual hace que estén involucrados con los diversos síntomas que se presentan. Por ejemplo, los receptores 5-HT1A, presente en el núcleo de Raphe, está involucrado en el control de las emociones. El receptor 5-HT3 está presente en el centro del vómito y el 5-HT2 está presente en diversas regiones, como por ejemplo, cuando se une en el núcleo de la base se produce irritación, cuando se acopla en el área límbica se produce ansiedad, en la médula espinal está involucrado con las funciones sexuales y en el núcleo de Raphe está involucrado con el sueño. Por lo tanto, la alteración de la concentración de serotonina que se une en esas regiones va a tener como consecuencia un desenlace en esas funciones. En el trastorno bipolar se observan trastornos de manías intercalados con síntomas depresivos. En esta alteración del ánimo se observan humor eufórico con un optimismo exagerado, expansividad y bienestar desmesurado. También un aumento de energía y actividad cerebral muy acentuado, aceleración del pensamiento con grandiosidad. Son personas muy distraídas y pueden presentar insomnio. Sin embargo, el paciente también presenta determinados momentos de hipomanía, o sea, tendencia a estados depresivos. En esta diapositiva podemos observar la evolución en el tiempo del tratamiento depresivo. Como vimos anteriormente, el primer antidepresivo utilizado en la clínica fue la imipramina en la década del 50. Posteriormente, en la década del 60, aparecieron otros fármacos antidepresivos como la desipramina, clomipramina, amitriptilina y nortriptilina. Estos primeros agentes se caracterizan por su amplio espectro. Posteriormente, los antidepresivos evolucionaron hacia agentes más selectivos que actúan sobre una única vía o sobre un único neurotransmisor, como son la sertralina, paroxetina, fluoxetina y el citalopram. En la década del 90 surgieron nuevos antidepresivos que actúan sobre múltiples sistemas monoaminérgicos, pero sobre un único tipo de receptor. Ejemplos son el escitalopram y la duloxetina. Para entender un tratamiento antidepresivo se tiene que comprender algunos conceptos. Por ejemplo, la respuesta, que corresponde a la mejora del paciente en al menos un 50% de los síntomas. La remisión es cuando un paciente restaura completamente su humor normal por un periodo de 4 a 9 meses. Recuperación es cuando el paciente restaura completamente su humor normal por lo menos en más de un año. Por el contrario, cuando la depresión retorna después de un periodo de 4 a 9 meses, después del restablecimiento de un humor normal, hablamos de recaída. Recurrencia es la vuelta de los síntomas depresivos en un periodo mayor a un año. Este gráfico muestra los conceptos mencionados anteriormente. Primero tenemos la línea del humor normal, luego por debajo de ella tenemos los síntomas depresivos y más abajo el síndrome depresivo con síntomas más graves de la depresión. La curva muestra que el paciente comienza a desarrollar un proceso depresivo. Luego comienza su tratamiento y se observa su recuperación en la parte ascendente de la curva. Si el estado depresivo retorna en un plazo de 6 a 9 meses, se considera una recaída. Si el estado depresivo vuelve después de más de un año, lo consideramos recurrencia. Si el paciente redujo por lo menos un 50% de los síntomas depresivos, se considera una respuesta terapéutica. Si el paciente recupera un 100% de su humor normal, se habla de remisión. Y si esto se prolonga por más de un año, se habla de recuperación. En promedio, 2/3 de las personas que hacen tratamiento antidepresivo
mejoran por lo menos un 50% de sus síntomas después de 8 semanas, lo que corresponde al 67% de la población que responde al tratamiento antidepresivo. De este 67%, el 90% logra una recuperación completa de los síntomas depresivos y un 10% presenta recaídas. Sin embargo, un 33% de las personas no responde a los tratamientos. Lo que se observa cuando se inicia un tratamiento antidepresivo es que existe un intervalo de tiempo entre el inicio del tratamiento antidepresivo y la remisión de sus síntomas. Esto ocurre porque con la reducción de la concentración de neurotransmisores en la hendidura sináptica, la neurona promueve una sobreregulación, una síntesis mayor de receptores para este neurotransmisor, es decir, se aumenta la sensibilidad. Podemos observar en el gráfico un antidepresivo que promovió un aumento de la concentración de neurotransmisores, pero el exceso de receptores en la neurona postsináptica no permitió la solución clínica de los síntomas. Esta situación se normaliza solamente cuando la neurona vuelve a producir una cantidad normal de receptores para el neurotransmisor. En resumen, el tiempo de el inicio del tratamiento y la observación de los primeros síntomas de recuperación se debe a una adaptación de la neurona que producía más receptores en virtud a una reducción de la concentración de neurotransmisores. Consecuentemente, el aumento de la concentración de neurotransmisores no es suficiente para sensibilizar el exceso de neurotransmisores y producir los efectos terapéuticos. Después de 3 a 4 semanas, la neurona comienza a producir una cantidad adecuada de receptores y surgen los efectos terapéuticos de los antidepresivos. Herbolarium. Soluciones ancestrales a problemas modernos.